A iniciar con el capítulo número 6 del libro de la carta a los Efesios, y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, de qué estuvimos hablando en cuanto a la carta a los Efesios, del Espíritu Santo. ¿Qué más hablaron acerca de la unidad de qué? Vamos a entrar al capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 1. Y antes de iniciar, de los que están aquí, cuando éramos niños, ¿quién de aquí le gustaba que su mamá le dijera: bien hecho, mijito, felicidades? O cuando iba a la escuela, le pusieron aquí una estrellita en la frente y llegar a casa con estrellita. Pero, ¿cuántos de aquí llegaban a casa con estrellita, con buenas notas? ¿Cuántos están aquí? Cuando mamá llegaba de un mandado, estaban bien contentos porque realizaron la tarea que su madre les dejó. ¿Y cuántos no tenían en su mente, cuántos no tenían en la mente poder ser unos buenos hijos, unos buenos estudiantes y obedecer? ¿Y cuántos de los que están aquí jamás lo pudieron realizar? Y terminaron frustrados, humillados. Cuando yo miraba los 10 mandamientos que estaba ahí en la puerta de un amigo, encontraba los 10 mandamientos y además de mirarlos, ¿saben qué hacía? Me daba tristeza. Porque como seres humanos, el querer obedecer, ser buenos hijos, buenos estudiantes, eso lo tenemos integrado, porque fuimos diseñados por Dios mismo. Y muchos de nosotros fracasamos en ese intento, y muchos de nosotros, aún ya grandes, seguimos fracasando. La gente sigue fracasando. ¿Dónde está el problema? Si tenemos ese deseo de ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos padres, buenos en todo, ¿dónde está el problema del hombre, por el cual el hombre tiene el intento, pero no tiene la capacidad? Y hasta el día de hoy, muchos batallamos con esto. Vamos ahora. Señor, te agradecemos, Dios, en esta tarde, Dios, por tu fidelidad. Gracias porque en verdad tú sí eres bondadoso, en verdad tú sí eres bueno, en verdad, Señor, tú sí eres fiel, y tú en verdad sí eres verdad. Solo tú tienes la capacidad, no hay ningún hombre aquí en la tierra, solo tú tienes la capacidad de enseñarnos, de abrirnos el entendimiento, de capacitarnos. En nosotros, Dios, no hay capacidad, no hay fuerza para hacer estas cosas sobrenaturales. Señor, solamente necesitamos depender de ti. Necesitamos saber que todos los recursos, Dios, ya fueron destinados para nosotros. Solo nos toca, Señor, como decía el apóstol Pablo cuando oraba por los Efesios, alumbrando los ojos del entendimiento. Señor, la vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida de paz y de gozo, es una vida con más pruebas, pero es una vida donde entre más débiles, entre más indefensos, mayor es tu gracia. Señor,
Enséñanos y háblanos, Señor, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades, no solamente un domingo, sino al abrir tu palabra, Señor, porque tú estás listo para enseñarnos a cada momento. Tenemos al alcance tu palabra y el Espíritu Santo está presto, Señor, para mostrarnos tu verdad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Si miramos, si solamente dejamos el capítulo 6 y el versículo 1, pero si no miráramos el capítulo 2, que menciona Pablo, ¿por qué el niño se jala el cabello cuando está chiquito? ¿Por qué se rasguña? ¿Por qué hace berrinche? ¿Por qué manipula? ¿Por qué se enoja? ¿Quién le enseñó? ¿Tomó algún curso? ¿Por qué nosotros somos rebeldes? Mirando nuevamente a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, esto lo tenemos integrado, lo tenemos integrado. Por naturaleza, el hombre es así. Por eso, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, Nicodemo recibió las palabras del Señor Jesús que dijo que necesitaban nacer de nuevo, necesitaban un nuevo nacimiento. Entonces, el problema es un problema de naturaleza. ¿Cuántos de aquí obedecimos a regañadientes? Y todavía. Pero me cae regordo. Dijimos que Dios te bendiga, pero hacemos las cosas, pero por dentro estamos hablando pestes, pensando pestes. Eso tampoco sirve. Entonces, el capítulo 2, Pablo menciona, ven el versículo 2, el hombre por naturaleza le sale natural, no tiene que tomar ningún curso. Ven el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué somos desobedientes? Hasta el día de hoy. No digan, no hagas esto y lo hacemos. No vayas por tal lugar y vamos por tal lugar. No te juntes con tal persona y nos juntamos. Y entre más nos dicen, más lo hacemos. ¿Y por qué? Si en nuestro corazón hay ese deseo de poder obedecer, ser un buen hijo, un buen cristiano, ¿por qué nos sale esto naturalmente? Ay, caray, me llamaron del cielo. Ya. ¿Por qué? Vean el capítulo, nuevamente capítulo 2. Sí. Versículo 3. Esto nos sale natural porque esa es nuestra naturaleza. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Bueno, es que le falta un pedazo de mi Biblia. ¿Alguien puede pasar una Biblia? Sí, no miento, Sí. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Qué? Entonces, ¿qué somos por naturaleza? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No sé,
en nuestro corazón hay el deseo de obedecer, ¿o no? De ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos padres, buenos abuelos, pero solamente queda esa idea en la mente, pero no está la capacidad para poder ser lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, por eso cuando hablamos del ser llenos del Espíritu Santo, por eso Pablo menciona en la carta ser llenos del Espíritu. Por eso Pablo menciona en la carta a los Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de ¿qué? Porque nosotros por naturaleza somos hijos de ira, por naturaleza somos incrédulos, por naturaleza somos desobedientes. Nosotros obedecemos, dice, si te portas bien te voy a comprar un coche. Y nos portamos bien. Si sacas buenas calificaciones te voy a comprar un iPad para tu mamá. Entonces nos portamos bien. Y si haces esto te voy a premiar. Entonces la gente obedece solamente por un premio. Pero cuando ya no le dan premio, el hombre obedece cuando le conviene. Pero cuando no le conviene, ya no obedece. Entonces, el hombre por naturaleza es desobediente. Solamente cuando le conviene, entonces va a obedecer. Cuando hay algún premio, pero cuando no hay nada, entonces no obedece y grita. Entonces, mirando aquí la Escritura, Pablo empieza con el capítulo 6. Esto de obedecer no está registrado en nosotros. Esto de obedecer solamente está registrado en el Hijo amado. Esto sí está registrado en Él. Esto sí lo tiene por naturaleza, porque desde que vino a este mundo, Él sabía que venía. Él fue obediente en cada área de su vida y nosotros no lo somos. Aparentamos cierta obediencia, pero cuando me dicen que haga lo que no me gusta, entonces no lo hago y repelo. Eso es mentira. Por eso Pablo menciona ahí en el capítulo 6, el versículo 1, que la única manera en la cual el hombre puede obedecer, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el hombre puede obedecer? ¿Cuál era el sentir de Cristo venir aquí en la tierra? Ser obediente. Vean conmigo ahí la carta a los filipenses. Esto es el sentir que Dios solamente puede poner en el corazón del hombre, porque este sentir no está en mí. En el capítulo 2, este sentir de obedecer solamente se encuentra en Jesucristo, en su amado Hijo. Eso no se encuentra ni en ti ni en mí. No tenemos la capacidad. Por eso necesitamos ser controlados por el Espíritu, porque solamente Él puede poner eso en nosotros. Vean el capítulo 2. Este libro sí está completo, no le falta una. El capítulo 2, versículo 5. Esto es el sentir de Cristo. Este es el sentir de la obediencia. Y solamente esto lo puede producir ¿quién? El Espíritu Santo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte. ¿Y qué? ¿Muerte de qué?
Esto es el sentir de Cristo. No solamente dijo, voy a morir por ellos, pero yo no quería, pero me caen regordo, pero como el Padre me dijo, voy a obedecerlos. Voy a hacer el milagro de los 5,000, pero como me caen regordo, pero como el Padre me dijo, lo voy a hacer. No. Esto era la naturaleza de Jesucristo mismo. Fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Esto es el sentir de la obediencia. Solamente Dios tiene la capacidad de obedecer. Por eso, cuando Jesús fue bautizado, y en la transfiguración, escuchamos del cielo, este es mi Hijo, ¿qué? Amado, el cual hace todo lo que yo le pido. Esto de obedecer no sale de nosotros. Yo solamente obedezco cuando me conviene, cuando me premian, pero cuando no me conviene, pego el grito al cielo. Y luego obedezco, pero regañadientes. Y estoy diciendo un montón de cosas y pensando un montón de cosas, pero en verdad, que dentro de mi corazón diga, lo hago con todo gusto. ¿Quién va a venir a hacer limpieza? No, nadie me ayuda. Y vienen a regañadientes, limpiando a regañadientes, y limpian como sea. ¿O no? ¿O no? Pura apariencia, puro engaño, pero en verdad en tu corazón hay una actitud de obedecer. Pura apariencia. O más adelante dice, servimos al ojo. ¿Ya vio, pastor, cómo quedó? Servimos al ojo. Que nos pongan una palomita, una estrellita aquí en la frente. Me pongan aquí el mejor limpiador del mes, aquí, en grande. Y ahora entonces sí me conviene obedecer, porque me van a dar una estrellita y aparte me van a poner aquí como el mejor limpiador del mes. Y eso no sirve. Pura apariencia, puro engaño. Cuando Jesús obedeció, su naturaleza era esa. Y jamás dijo, me caen de gordo, nomás porque mi Padre me envió, los salvo. Si no, me bajaba de la cruz. Entonces, esto es el sentir de la obediencia. Y cuando Pablo está diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Solamente la persona que el Espíritu Santo le controla, que el Espíritu Santo está haciendo una realidad, la vida de Cristo en él, entonces este hombre tiene la capacidad de obedecer. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando estaba en la guerra con los filisteos, cuando dijeron sus hermanos, no, tú estás muy pollo para ir a la guerra, tú quédate en la casa y tú quédate a cuidar tus borregos. Y David, recuerden que David, desde pequeño, el Señor le controlaba. Y David fue obediente. Y cuando su padre lo envió nuevamente para ver a sus hermanos, fue obediente. ¿Se acuerdan de un jovencito, que a temprana edad se tuvo que ir con un sacerdote? A temprana edad. ¿Se llamó quién? Samuel. ¿Se acuerdan de uno que desde el vientre de su madre? ¿Se acuerdan que Juan de Bautista era qué? ¿Nazaqué? ¿Y cuál es la característica de un nazareno? Mi gente, no podía cortarse el cabello. Mi gente, cuando él iba y vio a sus amigos con el pelo corto, sacaron unas tijeras. Los niños, ¿han visto a los niños que de repente se truzan? Miren, Juan el Bautista,
Ve a todos sus amigos con el cabello corto y él no se pudo cortar el cabello. Ahora, no podía tocar uvas. No podía tocar uvas. Y él no tocó uvas. No podía tomar vino. Y no tomó vino. ¿Por qué no tomó vino? ¿Era muy obediente? ¿Tomó algún curso? No, desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo podía controlarle en no cortarse el cabello, ni pegarse un chicle, ni tampoco tocar uvas, ni tampoco tomar vino. Era y aparte, algo más. Sus padres estaban de edad avanzada. Y ahora, cuando sus padres murieron, tampoco pudo enterrarlos. No podía estar con muertos. Llevó una vida precaria. ¿Y por qué aguantó? Porque era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí podía controlar a él desde su infancia. Y controlado, Juan el Bautista pudo obedecer. Por eso menciona en la carta los Efesios, el 5:18. Digo pues, no, es 5:18, no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La única forma en la cual el esposo puede someterse a Cristo, la mujer puede someterse al esposo y los hijos pueden obedecer a sus padres, es por la obra del Espíritu Santo. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Entonces, el fruto del Espíritu es obediencia. Es la obediencia. Vamos nuevamente a Efesios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros que. ¿Cuántos estamos aquí? No, así hicimos caso a nuestros padres y ahora estamos pagando los platos rotos. Y eso que tú y yo hicimos, después los hijos van a verlo, y después los nietos, y después los que siguen. Si a mí me ven gritándole a mi mamá, ¿qué van a hacer los que me ven? Si yo me escondo de mi mamá, ¿qué van a hacer los que me ven? Si yo miento, ¿qué van a hacer los que me ven? Si yo engaño, ¿qué van a hacer los que me ven? ¿Y por qué me engañas? Porque tú me engañaste que si me portaba bien me ibas a comprar un chicle, no me compraste nada. ¿Y por qué te escondes? Si cuando te ibas y estaba chillando te escondías. ¿Y por qué me mientes? ¿Y por qué me gritas así? Yo no te gritaba así como tú. Todo lo que hacemos. Entonces, hijos, obedecer en el Señor. Solamente una persona que está controlada por el Espíritu Santo tiene esa capacidad de obedecer en el Señor. La actitud es totalmente diferente. Cuando uno está controlada por el Señor y nos mandan a hacer algo, ahora, ¿a quién estamos mirando? ¿Estamos mirando al papá, a la mamá, o a quién estamos mirando? Al Señor mismo. Porque ahora el Espíritu Santo nos lleva a centrar la mirada no en el papá, no en la mamá,
sino en el mismo Señor Jesucristo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Cuando la persona está obedeciendo, entonces él está enfocado en el Señor, y el joven o el niño sabe que los padres que tiene son porque fue los que Dios les dio. Y el joven o la jovencita que no obedece está rechazando la voluntad de Dios. Está en contra de Dios, está luchando contra Dios, porque ¿quién puso a esos padres? ¿Quién se los dio? Cuando yo desobedezco a mis padres, ¿con quién me estoy rebelando? ¿Con mis padres? No, cuando David pecó, dice, he pecado contra el cielo. El pecado era contra Dios. Entonces, cuando desobedecemos, estamos en contra de Dios, estamos luchando contra Dios, porque quien puso a esos padres fue Dios mismo y no fuimos nosotros. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede poner esa idea en la mente de nosotros y tener ese sentir, el sentir. Si no, no hay nada. Por eso muchos de los hijos no obedecen. Obedecen cuando le conviene. Tenía unas amigas que se iban seguido no sé a dónde, y entonces sus papás le estaban echando el lente. Lo que hicieron fue comprar unas pastillas para dormirlas, no sé cómo se las dieron, y cada que se iban de parranda les echaban, no sé si un cafecito, papá, ¿no quieres una lechita? ¿De qué a cuándo, no? ¿Quieres pancita? Entonces les ponían ahí, no sé cómo le hacían, y los dormían para poderse irse de pintavenados. Entonces imagínense. Yo me escapaba, por ejemplo, vivo en el segundo piso. Yo me escapaba me colgaba del barandal y me colgaba para salirme. Entonces era bien fino para salirme, y era bien fino para inventar tareas, fino para inventar cosas, era finísimo que era. Y no dudo que también cada uno de ustedes inventaron un montón de historias. Pero ahora, cuando el Señor nos alcanza y Él pone esa nueva naturaleza de su Hijo, entonces, ahora ya no puedo. Ahora ya no puedo, no me sale, y cuando lo hago, ¿saben cómo me siento? Miserable. Porque ahora es el Espíritu Santo. Y cuando el Señor es en la vida de un hijo, entonces los padres descansan. Nosotros somos 5 hombres y una mujer. 5 hombres y una mujer. Mis padres se han desgastado hasta la muerte, están desgastados demasiado. Después que conocemos el Evangelio y el Señor ahora Él nos está enseñando, ya han descansado un poquito, ya sabe dónde estamos, y me puede hablar por teléfono donde esté, y le tengo que llamar por teléfono donde ando. A pesar de que estoy grande, tengo que avisarle dónde ando. Y cuando llego, ando todo el día afuera, no porque ande llevando de parranda, me regaña. Antes no, hombre, que me quiero estar regañando. Yo estoy demasiado grandecito para que me estés regañando. ¿Tú quién eres para meterte en mi vida? Me voy de la casa, y hazle como quieras. Pero ahora no, porque es el Señor mismo, es el mismo Señor controlándonos. Pero solamente cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él tiene esa capacidad y de poner ese sentir dentro de cada persona. Por eso se acuerdan de un jovencito. Por eso es que el responsable
de mostrarles este camino, ¿saben quién es? Bueno, aparte del Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo, ¿saben quiénes son responsables de llevarles a este camino? Los padres. La segunda carta a Timoteo. Los padres son los responsables de llevarles a este camino. Cuando el padre depende de Dios y anda en el Espíritu, él se somete a Dios. Y los hijos están echando el lente, de veras, ellos están mirando todo lo que tú haces, todo lo que tú haces. Yo, recién convertido, mi sobrino vivía en mi casa, bueno, otro sobrino, y yo generalmente marcaba mi Biblia con unos circulitos. Y un día llego a mi casa, encuentro mi Biblia abierta y encuentro unos circulotes grandotes en mi... mi mismo, sin darme cuenta, él estaba echando un lente para ver cómo me comportaba. Entonces, ¿piensas que los niños se dan cuenta? Ellos tienen buena oreja, buenos ojos y están observando todo lo que tú y yo hacemos. Si te ven de rodillas, van a hacer lo mismo. Si te ven gritando, ¿qué van a hacer? Y te van a alcanzar, te van a rebasar, hasta te van a dar una golpiza, hasta de groserías te van a decir. Es lo que van a hacer. Por eso es importante. Ven ahí en la segunda carta a Timoteo. Por eso que el papá es el responsable de mostrar este camino. El papá no es el camino, Tampoco la mamá es el camino, pero sí van a mostrarles ese camino, cómo ellos se someten a Dios, cómo la esposa se somete a su esposo y viceversa, cómo dependen del Señor. ¿Dónde los hijos van a ver el cielo? ¿En la iglesia aquí el domingo cantando Jeremías 141? ¿Dónde van a ver el cielo? ¿Dónde van a ver su gloria? Aquí en la iglesia. Ahí van a ver su gloria. Por eso hay tantos hijos de familias cristianas inconversos, en cantidad de inconversos, drogándose y todo lo demás, porque en la casa no hubo absolutamente nada, solamente hubo pura religión. Pórtate bien. Sí, escuché de un caso, le pagaban porque fuera a la iglesia, porque cuando el pastor llegaba, entonces cuando entraba este hermano con su familia bien cambiaditos, unos trajecitos, zapatos bien boleados, entonces ya estaba bien con el pastor, entonces le daba dinero para que fuera a la iglesia. Pero es importante, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe no fingida. Llegamos el domingo y fingimos una fe, ¿no? Algunos lloramos, nos emocionamos, qué bonito mensaje, y después pasando de la puerta ya no estamos peleando, que no se apuran, que vamos a comer, vamos a llegar tarde, apúrale que va a jugar el América con el Monterrey, apúrale, nos hace tarde. Entonces ya no estamos peleando, y aquí adentro es la casa del Señor, el santuario del Señor, y dentro de las cuatro paredes ninguna grosería decimos, nadie se enoja, no hay desacuerdos, pero pasando después de la puerta empieza todo. Entonces es una fe una fe fingida. ¿Y quién está aprendiendo a ser hipócrita?
Y al rato conocieron a Dios, vieron su gloria, no vieron absolutamente nada. Porque ¿quiénes son los responsables de mostrarles la gloria de Dios, el cielo, aquí en la tierra? Y luego cuando tienen un problema le echan la culpa al pastor, porque no vio por ellos, no se los cuidó. Cuando esto era papel de los padres. Por eso aquí vienen las cosas prácticas. Cuando el Espíritu Santo es el que controla la vida del creyente, entonces esto es natural. El hombre se somete a Dios, toma en cuenta a Dios. La esposa se somete al esposo. Y los hijos, ¿a quiénes se van a someter? Al que mejor le caiga bien. Dicen, se echan el volado, a ver, no, este sí me da permiso. No me enojo, ¿de qué lado? Echan un volado para ver. Ya manipulan. Son manipuladores. Se trayendo la fe no fingida, la cual hay en ti. ¿En dónde aprendieron esa dependencia, esa obediencia al Señor? Después de una clase de 1 hora, 45 minutos, con 3 cantos, 5 cantos, versículo memorizado, después de un trabajo manual, y ya se van a sus casas. ¿De ahí lo aprendieron? No, ahí no se aprende. Solamente aquí es como una pastillita, es más un refuerzo, pero donde se encuentra todo, se encuentra prácticamente en el hogar. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esto de la fe en Cristo, de la dependencia en Cristo, de vivir en el Espíritu Santo, esto es solamente es en la casa donde puede enseñarse esto. Pero si el padre no está controlado por el Espíritu, y su esposa menos, sus hijos van a someterse, te van a hacer caso porque les vas a dar con vara, o te van a hacer caso porque ya les castigaste el iPhone, el celular, los permisos, los privilegios. Pero cuando crecen ya no les importa. Cuando crecen tan curtidos que ya ni la vara, ni el cinturón, ni los todos se van. Todos hacen lo que quieren y su palabra es la ley. Y deténlo, amárralo. Ya no puedes amarrarlo, porque todos nosotros hicimos lo mismo. Así vivimos nosotros. Y muchos de nosotros como creyentes seguimos el mismo patrón. Estamos siguiendo el mismo patrón. Queremos que los hijos obedezcan, pero yo soy tu padre, a mí me respetas. Tú puedes gritarle, puedes ofenderle, puedes humillarle, pero si ellos te hacen lo mismo, les hagas un cachetadón. Soy tu padre, a mí me respetas, porque estás haciendo lo mismo. Hacemos lo mismo y queremos respeto, queremos obediencia, cuando ni el padre se somete al Señor, ni la madre se somete al Señor, y queremos obediencia, queremos respeto. Estamos totalmente equivocados. Por eso dice, hijos, obedecer en el Señor. Ellos tienen que ver al Señor ¿en quién? Sus padres. Un hombre que se equivoca, que tiene errores, cuando se equivoca pide perdón. Pero hay padres que cuando compran lápices y tiran la goma, la tiran al bote de basura, nunca se equivocan. Nunca se equivocan, Y pobres niños. Por eso es importante
tiene que ser en el Señor. Necesitamos mostrar el camino, el camino. Ellos tienen que ver, no unos padres ogros, no un padre con un látigo, no un padre con un signo de pesos. Sino tienen que ver al mismo Señor. Cuando Pablo escribe ahí, Juan escribe ahí en el capítulo 12 de Juan, cuando escucharon los griegos de Jesús, capítulo 12, versículo 20. Juan describe en el capítulo 1, dice, y vimos su gloria. Cuando la gente vio al Señor Jesús, vio la misma gloria de Dios. Su misma gloria. Y los griegos, conociendo a los fariseos y a los escribas, y conociendo a sus 12 discípulos, que eran unas joyitas, dijimos, con esto no queremos ningún trato. Todos los tratos los queremos con el Señor Jesús. Vean el 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿A quién querían ver? Ahora, ¿a quién quieren ver los padres? ¿Al ogro? ¿Signo de pesos? ¿A quién anhelan ver los hijos? Por eso los hijos, después miren más adelante, salen todos descompuestos, porque no hubo ni un camino, y los padres jamás mostraron la gloria de Dios. Entonces, ¿somos responsables o no? Por eso tantos inconversos, por eso tantos jóvenes se aburren de la iglesia y por eso se van al mundo, porque la iglesia no es atractiva para ellos. El cristianismo no es atractivo porque no hay nada, solamente pura religión. No hagas, no digas, no hagas esto, no hagas lo otro, y nunca ven al Señor en sus vidas. Por eso dijo, hijos, obedecer en el Señor a tus padres. La gente, los niños, quieren ver a Jesús. Quieren ver a un hombre formado a la imagen del Señor. Quieren ver el carácter de Cristo. Quieren ver las virtudes de Cristo. Están cansados de los gritos. Están cansados de las amenazas. A mí se me amenazaron tantas veces, me gritaron tantas veces, me pegaron tantas veces y cambié. Tus hijos van a cambiar con tus gritos, tus amenazas, van a cambiar, van a ser diferentes, te van a obedecer, pero cuando crezcan vas a ver cómo te va a ir. No vas a poder ni controlarlos. Pero si los hijos ven al Señor Jesús en los padres, entonces es diferente, porque están viendo la misma gloria de Dios. Vimos su gloria. Vamos nuevamente a Efesios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ellos saben, después de como a los años 38,
Ya había leído este versículo un montón de veces, me lo aprendí, pero como máquina registradora. Pero hasta cuándo me entró en el cerebro, hasta cuándo Dios me abrió los ojos. No fue de la primera, Está bien claro, ¿no? ¿Requiere alguna interpretación? El 6.1. Estamos estudiando el griego para saber qué significa obedecer. ¿Sí o no? Si está bien claro, ¿por qué no hacemos caso? Está bien clarito, como el agua. ¿Por qué no hacemos caso? Bueno, sí. Hasta que el Señor nos hace entender. Te haré entender. Pero ya aprendimos. ¿Cómo aprendimos? Primero nos golpeamos, nos descalabramos y después ya entendimos. Y el Señor tiene que enseñarnos. Él tiene que enseñarnos. Hijos, obedecer, enseñar a vuestros padres, porque esto es justo. Solamente Él es capaz. Y cuando Él nos enseña esta verdad, entonces no voy a obedecer por un premio. No voy a obedecer por quedar bien con mis padres. Voy a obedecer porque así Dios dice. Y porque eso agrada al Padre. No voy a obedecer para que me digan el cristiano del año, tampoco. O para que me aplaudan aquí enfrente. Pasen el mejor hijo del año, entonces ya le vamos a dar $100,000 y un viaje a Cancún. No, ahora no es eso. Simplemente porque ahora es el sentir de Cristo Jesús, el Espíritu Santo reproduciendo el sentir de Cristo que nos lleva a obedecer. Y no es a regañadientes, sino de corazón. Es algo natural que brota. Después que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los honramos? Obedeciendo. Y a los que están casados, ¿cómo los honramos? ¿Causándoles más problemas? ¿Peleándonos cada rato? A veces se pelean, Se dejan de hablar, se pellizcan como la nana, ya no se hablan. ¿Y quiénes están aprendiendo? ¿Quiénes están aprendiendo a hacer lo mismo? ¿Y después qué te van a hacer tus nietos? Lo mismo. ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? Si yo los eduqué bien, los llevé a la escuela dominical, no les faltaba la comida ni el techo. Pero ¿sabes qué les faltaba? Ver a Cristo. Les faltaba ver a Cristo. Por eso qué importante es ser lleno del Espíritu Santo, ser controlados por Él, porque Él puede poner ese sentir en nosotros y la gente que nos ve va a hacer lo mismo. Le estamos mostrando el camino. Los griegos dijeron, queremos ver a Jesús. Los hijos gritan en agonía, queremos ver a Jesús, no queremos ver una religión. Queremos ver a Jesús, queremos ver el cielo, queremos ver la gloria de Dios. Dios llamó a sus apóstoles por su gloria. Dios llamó a Moisés por su gloria. Dios llamó a Natanael por su gloria.
Dios llamó a Pablo por su gloria. ¿Y cómo va a llamar Dios a tus hijos? ¿Dónde van a ver la gloria de Dios? Una casa. Ahí resplandece la luz. Ahí se dan cuenta que sí hemos desobedecido a mi mamá, sí hemos sido malos hijos. Ahí se van a dar cuenta, porque resplandece la misma gloria de Dios. Entonces tiene que resplandecer. Y es cuando uno se da cuenta que es uno mal hijo, mal estudiante, ingrato. Ahí se dan cuenta los hijos. Pero si no les mostramos el camino, pensamos que nomás venir a la iglesia el domingo y es suficiente. Y hay que me lo compongan, me lo resanen. No, no se puede. Es imposible. Necesitamos la gloria de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Yo siempre he sido un poquito atrabancado desde chico, demasiado atrabancado. Y me están diciendo algo y ya voy corriendo, y me faltan las más indicaciones que me digan. Y un día me dijo mi mamá: mira, por favor, pon bien la escalera. Pero como soy un poquito atrabancado, pon bien la escalera. Y no la puse, así me subí. Entonces que me subo a la escalera y que se va de lado y que me caigo encima de la lavadora. Dijo mi mamá: mira, mientras no me hagas caso, dice, no te ves bien en la vida. Así me dijo. Ya con eso, ya no requiero un sermón de 2 horas, 3 horas. Con eso era suficiente. Ya. Mientras no me hagas caso, no te ves bien en la vida. Dios hablando a través de los padres. Dios hablando a través de los padres, porque los puso como autoridad para guiarnos. Dios quiere mostrar su voluntad a través de los padres. Tenía un amigo de la prepa y un día no sé dónde lo encontré, venía de un estudio de jóvenes, iba en su coche. Te echo un ray. Bueno, pues de camino menos, pero andaba bien borracho que andaba. Y manejaba pero como bólido. Y dije: a ver cuándo los matamos. Y dije: si le hubiera dicho a mi mamá: oye mamá, ahorita vengo, oye, con un amigo está bien borracho. ¿Saben qué me hubiera dicho? Bájate. Pero no le dije. Entonces tenía miedo, me daba un montón de miedo. Dije: a ver cuándo nos estrellamos. Tenía miedo. Entonces cuando consultamos a nuestros padres, nos va bien, porque estamos ¿en dónde? En el centro de su voluntad. Cuando David hizo caso de ir a ver a sus hermanos y llevarles los víveres, David estaba en el centro de la voluntad de Dios. Entonces le iba a ir bien, porque después de eso fue cuando peleó con Goliat, lo mató, y después ya el rey David lo llevó a su casa para tocarle la arpa, para tranquilizar la vida de Saúl. Entonces, cuando obedecemos, entonces estamos ¿en dónde? Y cuando desobedecemos, ¿y cómo nos va? Nos va mal. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque estamos ¿en dónde? En el centro de esa voluntad. No está garantizado que si obedecemos a nuestros padres jamás le voy a enfermar, porque Juan el Bautista fue obediente y después ¿qué le pasó? Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, era un buen joven servicial, ¿y qué le pasó? Murió apedreado. Jacobo, uno de los 12, ¿qué le pasó?
obediente, decapitado. Simplemente que al obedecer a nuestros padres, como al mismo Señor, porque Dios los ha puesto, entonces estamos en el centro de su voluntad. Y entonces, cuando hacemos su voluntad, según Romanos 12, ¿cómo es su voluntad? Agradable. Entonces, si padecemos haciendo la voluntad de Dios, ¿es bueno? Sí, porque es lo que Dios quiere que hiciéramos. Para los israelitas, si era tener una buena economía, salud, dinero, cuidados a extremo, pero para nosotros, solamente que estamos en el centro de su voluntad. Vamos nuevamente a Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Aquellos padres que todavía tienen a sus papás, aquellos padres que ven por sus hijos, les va bien. Les va bien, aunque no sean cristianos. Están bien en sus trabajos, aunque no sean cristianos. Sus hijos están mirando eso, y sus mismos hijos, cuando estén grandes, van a hacer lo mismo con ellos. Entonces te va a ir bien. Tus hijos van a ver por ti en tu vejez. Bueno, aparte del Señor va a usar a los hijos para ver. Pero si no hicimos eso a nuestros padres, los hijos van a ver. Y cuando crezcan te van a mandar a un asilo. Así, ya me caes re gordo, ojalá se muera. Y van a estar nomás peleándose por la herencia. No están peleando por a ver cuándo se muere para la herencia. Y así pasa, ¿o no? Porque para que te vaya bien, entonces tenemos que honrarlos, obedecerlos como el Señor, como si el Señor mismo estuviera hablando a través de nuestros padres y diciéndonos las cosas. Pero el hombre natural, la carne, según dice la carta a los romanos, vean lo que dice ahí. Entonces, por eso somos tan rebeldes. Está bien claro el mandamiento, somos tan rebeldes, está más claro que el agua, pero jamás se va a sujetar a lo que Dios dice. ¿Y por qué yo? No es justo. En el capítulo 8, el 8:7, los pensamientos, 8:7, los pensamientos de la carne, ¿saben cuál es? ¿Por qué yo? Todo yo. Los pensamientos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. No pueden jamás. Por eso sí necesitamos que el Señor nos lleve, que el Señor nos lleve, que separados de Él no podemos realizar nada. Solamente su Santo Espíritu, controlando nuestras vidas, puede poner ese sentir, pone el sentir y también nos capacita, porque Filipenses 2:13, ven lo que dice ahí en Filipenses 2:13, Dios produce, pero es el hombre que depende. Versículo totalmente sacado de contexto. No, Dios te produce en el que depende.
El que anda en el Espíritu sí produce. Dios sí produce. El querer. Obedecer como el hacer. Versículo que sacan de contexto para decir otra cosa. Dios produce, pero ¿en quién les produce? La rama que permanece en la vid lleva fruto, y la que no permanece, entonces, los que andan en la carne, Dios puede producir esto, el querer como el hacer. Los que andan en el Espíritu, Dios puede producir es sentir. Sí, pero un versículo que sacamos fuera de contexto para decir, Dios produce el querer como el hacer. Ya tienen años y no hacen nada. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por eso en el capítulo 6 de Efesios menciona, debe ser en el Señor. No es en la fuerza humana, no es en la capacidad humana, sino debe ser prácticamente en el Señor. Y cuando el hombre está caminando en el Espíritu, entonces el Padre somete a Dios. La esposa se somete a Dios, los hijos se someten a sus padres como a Dios mismo. Ellos están siendo encaminados en ese camino. Ellos están viendo que esto es real, que hay dificultades en cualquier casa. Hay dificultades en cualquier casa, pero sí está el perdón, está la misericordia. Y cuando alguien se equivoca, en alguno de los cabe la prudencia. Entonces sí es importante, es de vital importancia que sea en el Señor, no en la fuerza humana, no en la capacidad humana, debe ser en el Señor mismo. Qué hermoso es cuando alguien se convierta porque vio su gloria en ti. Y no hablaste mucho, simplemente vieron su gloria. Y eso fue lo que llamó la atención. Qué hermoso es cuando los hijos vean su gloria y los hijos quieran seguir al Señor, quieran conocer al Señor. Pero cuando eso no pasa, entonces los hijos van a buscar otras cosas, otras experiencias, y sobre todo se van a ir a Egipto. Se van a ir como el hijo pródigo, viviendo perdidamente, desgastando, acabando con todo. Dios tiene misericordia, sí. Algunos los ha rescatado, sí, pero ya bien cacheteados. Pero cuánto padecieron, porque los padres jamás se preocuparon por esto, no tomaron en cuenta el consejo del Señor, ni le creyeron, y ahora esperaban que los hijos fueran buenos cristianos el simple hecho de asistir un domingo o un estudio. Así no funciona. Por eso debe ser en el Señor. Y cuando es el Señor, entonces ni tienes que esforzarte, ni echarle ganas, ni aparentar. Está mi hijo chiquito, no hables eso. No, ni tienes que decir nada de eso. No digas groserías, está mi hijo, va a aprender malas palabras. No tienes que hacer nada de eso. Serás tan transparente y todo lo que tú hagas va a ser con transparencia. Hacemos cosas en secreto, ¿no? Pensando que los niños no ven. Y sí lo están viendo. Están viendo todo. Pero cuando uno, el creyente, anda en el Señor, entonces es transparente. No tiene que esconder nada. A los hijos no les esconden nada más a cosas muy privadas que ellos tienen que saber. Pero no hablan ni en secreto,
ni bajan la voz, porque hay transparencia, es en el Señor controlándolo. Entonces es de vital importancia. Digo, pues andad en el Espíritu y no que cumpliréis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu es el mandamiento. Andad en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, lo que viene es la obediencia natural. El esposo se va a someter, el esposo se somete a Cristo, los hijos se someten a los padres, y no por temor, sino por reverencia, porque ellos saben, por el Espíritu Santo, que sus padres están puestos por Dios. Y que se rebelan con sus padres, están en contra de Dios. Y si el esposo se rebela con Cristo, está en contra de Dios. Si la mujer se rebela contra el esposo, está en contra de Dios. Entonces, este sentir Dios lo pone en la familia. Entonces la familia puede funcionar, porque es el Señor el centro de la familia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar